Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. El origen de grandes soluciones. Hola, bienvenidos a esta segunda entrega en la cual hablaremos de algoritmos. Un algoritmo es una representación abstracta de un programa, como un plano es una representación abstracta de una casa. Por lo tanto, necesitamos un lenguaje para representar un algoritmo. La notación que nosotros vamos a utilizar, el pseudolenguaje que nosotros vamos a utilizar en este curso se llama diagrama de flujo. Es un diagrama que tiene una nomenclatura que permite visualizar gráficamente los pasos que se deben seguir para construir un algoritmo. Existen diferentes figuras, ¿cierto?, que tienen diferentes significados en la construcción del algoritmo. Las vamos a ir viendo en ejemplos. El primero de estos ejemplos es uno que de un programa que no hace absolutamente nada, ¿ya? Pero que nos permite darnos cuenta de que un algoritmo tiene que tener siempre un inicio y un fin. Las representaciones de los símbolos del inicio y del fin son los que vemos en pantalla. El segundo ejercicio que vamos a realizar es un algoritmo que calcula el sucesor de cualquier número entero. En este punto es necesario que nos detengamos y hablemos de la estrategia para construir una obra de ingeniería, en particular un algoritmo. La construcción del algoritmo es equivalente a la conquista de un territorio en una guerra, en donde para ganar la guerra se debe ir conquistando espacios más pequeños hasta lograr el objetivo. En el caso de los algoritmos, estos espacios más pequeños son subproblemas que al reunir sus soluciones permiten resolver un problema mayor. Entonces, el problema de encontrar el sucesor lo vamos a dividir en tres subproblemas. El de obtener el valor al que le vamos a calcular el sucesor, lo vamos a llamar x. El de obtener el sucesor de x y el de entregar el resultado. Pero aquí puede surgir la pregunta, ¿qué es x? Bueno, x es una variable. Del capítulo anterior seguramente ustedes recuerdan que teníamos la memoria principal, que era el lugar donde se almacenaban los datos y las instrucciones de programas que se estaban ejecutando. Uno de los datos de este programa es la variable x, también la variable s. Y por lo tanto x es un espacio en la memoria que almacenará el dato al que le queremos calcular el sucesor. Con la variable s ocurre exactamente lo mismo. Bueno, ahora vamos ya con el algoritmo que permite calcular el sucesor de un número. Partimos el algoritmo con el inicio, luego vamos a poner un símbolo que permite indicar que vamos a utilizar la variable xs. Luego el símbolo que indica que debemos obtener el valor de x. A continuación, un símbolo de operación en el que se calcula s como el valor de x más 1. Y por último, la entrega del resultado del algoritmo, para lo cual se usa un símbolo de despliegue. Veamos más en detalle cómo funciona la instrucción s igual x más 1. Esta está compuesta por dos operaciones, la operación de aritmética, x más 1, y la operación de asignación. El resultado se asigna a la variable s. Lo que ocurre con esta instrucción es que el valor de x que está en la memoria viaja al procesador, específicamente a la unidad aritmética y lógica. Ahí se suma con el valor 1 y el resultado queda almacenado temporalmente en la unidad central de proceso y posteriormente es traspasado a la variable s en la memoria principal. Si observamos de nuevo nuestro segundo algoritmo, nos daremos cuenta de que se trata de una serie de operaciones que se ejecutan en una secuencia. Un conjunto de operaciones que se ejecuta en una secuencia en un algoritmo es lo que se denomina estructura de control de secuencia.
El siguiente problema que resolveremos consistirá en un algoritmo que decide si un número es par o impar. Para resolver este problema, de nuevo utilizaremos la estrategia de subdividirlo en tres subproblemas pequeños. El primero, el de obtener el valor al que vamos a determinar la paridad. El segundo subproblema, determinar la paridad del valor que ingresamos. Y la última parte, desplegar los resultados. Entrando directamente en la construcción del algoritmo, la primera parte, que es la de obtener el valor al que le vamos a calcular la variedad, va a consistir básicamente en dos etapas. La primera, de declarar la variable que vamos a utilizar, que será valor, y luego de obtener el valor de esa variable. Para decidir la paridad del número ingresado, utilizaremos una propiedad de la operación resto de la división entera. Básicamente, el resto de cualquier número que se divide por 2 es 0 si el número al que estamos aplicando la operación es par. De lo contrario, se trata de un número impar. En el algoritmo podemos ver que el cálculo del resto expresado por la operación mod se pone en un rectángulo y la definición de la paridad, es decir, de si el resto es 0, se pone en un símbolo de decisión. Por último, el despliegue del resultado dependerá de la operación anterior. Si el resto es 0, el número ingresado es par, y si es distinto de 0, el número ingresado es impar. Esto se expresa en el diagrama de flujo con los símbolos de despliegue en la última etapa del algoritmo. En un algoritmo usando diagramas de flujo, cuando se usa un símbolo de decisión con una condición que tiene dos salidas, una hacia un bloque que se ejecuta cuando la condición es verdadera y otra hacia un bloque que se ejecuta cuando la condición es falsa. O cuando nos encontramos con un símbolo de decisión que tiene una condición que tiene una salida hacia un bloque que ejecuta cuando la condición es verdadera y cuando la condición es falsa, el algoritmo no ejecuta nada. Decimos que estamos en presencia de una estructura de control de selección. El último problema en esta entrega será un algoritmo que nos permitirá conocer la suma de los n primeros números naturales. El valor de n debe ser proporcionado al algoritmo. Nuevamente se subdivide el problema en tres subproblemas. El primero, que consiste en obtener el valor de n. El segundo, que consiste en realizar la sumatoria de los números naturales entre 1 y n. Y por último, el despliegue del resultado. Lo primero que hacemos en el algoritmo es declarar las variables que vamos a utilizar, en este caso n, i y s. Luego utilizamos el símbolo de entrada de datos para indicar que se debe obtener n. Eso constituye la primera subparte del algoritmo. Para resolver el segundo subproblema, inicializamos la variable s en 0 usando el símbolo de operación. Inicializamos la variable i en 1 y luego con un símbolo de decisión vamos a construir un ciclo. Ese ciclo se va a ejecutar cuando la condición sea verdadera. En cada ejecución se va a incrementar el valor de s en el valor de i y el valor de i se va a incrementar en 1. El ciclo termina cuando el valor de i llega al valor n. Todas estas operaciones permiten calcular la sumatoria de los primeros n números naturales, es decir, resuelven el segundo subproblema. Para la última parte solo necesitamos el símbolo de salida que despliega el valor de s. La estructura de un algoritmo usando diagramas de flujo que se construye con un símbolo de decisión, con una condición y un bloque que se ejecuta cuando la condición es verdadera y que a continuación del bloque vuelve a repetir la evaluación de la condición y que sale cuando la condición es falsa, o bien un bloque
que lleva a un símbolo de decisión con una condición que repite el bloque cuando la condición es verdadera y que sale cuando la condición es falsa, corresponde a una estructura de control de repetición. Bien, con la descripción de cómo construir algoritmos usando las tres estructuras de control de secuencia, de selección y repetición, concluimos la entrega de esta semana.